La relación de los hechos sobre el alistamiento general de milicias la expone José Antonio Páez, como se narra en el fragmento a continuación. A pesar de la situación siempre alarmante de Venezuela, el Poder Ejecutivo expidió el 31 de agosto de 1824 el decreto para el alistamiento general en las milicias, que fue recibido en esta ciudad con tal repugnancia que yo, después de haber pulsado la opinión pública, resolví suspender su ejecución, cargando con la severa responsabilidad que me impone el artículo 13. El general Santander me contestó privadamente que sería aprobado por el Congreso porque estaba fundado en las leyes. Con todo, yo no lo había ejecutado, sino aparentemente, esperando que el ejemplo de otros departamentos allanase los obstáculos y suavizase los ánimos. Pero en el mes de diciembre del año próximo pasado se me dio parte por la comandancia de armas en la provincia de una revolución combinada con los pueblos del interior sobre la que se estaba tomando procedimiento y se me pedía fuerza para contenerla, como se informara Vuestra Excelencia por las comunicaciones oficiales que en copia le acompaño. Yo, después de mucha meditación, consideré que era indispensable ejecutar el decreto y hacer el alistamiento, a cuyo efecto participé mi resolución al señor Intendente General Juan Escalona, a fin de cumplir con el contenido del artículo 9, que previene que la autoridad militar se una con la civil, y Vuestra Excelencia se informará por las comunicaciones oficiales del ningún efecto que produjo la intervención de su autoridad. 2 veces fueron citados por bando los paisanos y convocados al cuartel llamado de San Francisco, y otras tantas habían desobedecido abiertamente. Todos estaban resueltos a hacer una vigorosa oposición, persuadidos que con el decreto se violaban las garantías. Pero yo estaba persuadido por una parte de la necesidad de ejecutarlo para contar con una fuerza organizada y disponible, y por otra de que la tolerancia de una tal desobediencia podía en aquellas circunstancias ser funesta a la seguridad pública, y me resolví a citarlos por tercera vez para el 6 de enero del presente año, 1826, con el ánimo de hacerles sentir todo el peso de la autoridad y de obrar con la energía correspondiente al honor de las armas, que eran la fuerza y el apoyo del gobierno. La citación se hizo en efecto. La hora llegó. Pasaron algunas otras, pero los paisanos no fueron esta vez menos desobedientes que en las anteriores. Envié entonces un edecán al señor intendente, participándole que iba a despachar patrullas por las calles que recogiesen y condujesen al cuartel destinado a todos los ciudadanos que encontrasen en ellas. Las patrullas salieron y obraron en la forma que verá su excelencia, por el expediente que en copia le acompaño bajo el número 3. El señor intendente me contestó que suspendiese la medida y que él se encargaba de hacer efectuar el alistamiento, con lo cual di orden para que se retirasen las patrullas, como en efecto se retiraron sin haber allanado las casas de ningún ciudadano ni haber causado algún otro mal. Con todo, el señor intendente dio parte al día siguiente al Poder Ejecutivo de esta medida, considerándola arbitraria. La municipalidad presentó por su parte a la Cámara de Representantes la relación de unos hechos, exagerando los padecimientos de algunos vecinos que habían sido conducidos al cuartel, y que se sirviese dar en la legislatura presente la ley para el arreglo de las milicias cívicas, que antes se había sancionado y que había sido objecionada por el Poder Ejecutivo. Sobre estos documentos fundaron algunos representantes una acusación contra mí, que en mi concepto fue sugerida y atizada por el general Santander. La Cámara de Representantes abultó los hechos, atribuyéndome que había mandado allanar las casas de los ciudadanos, oprimido las libertades públicas y quebrantado las garantías de la Constitución. El general Santander me lo informó en una carta particular, invitándome a que hiciese una justificación de mi conducta, que se evacuó a mi instancia en esta ciudad, y de su resultado informara a su excelencia. He aquí 2 versiones distintas de un mismo hecho,
En lo que coinciden ambas era en la reticencia de los convocados a oír el llamado y acudir al alistamiento, desacatando así la autoridad que representaba José Antonio Páez. A continuación, la concatenación de hechos que Páez consideró agravios hacia su persona y que muy probablemente contribuyeron a sus acciones posteriores. La acusación fue propuesta ante el Senado, que la admitió, y en consecuencia quedé suspenso de la Comandancia General que el Poder Ejecutivo proveyó interinamente en la persona del intendente Juan Escalona. Luego que me llegó la comunicación oficial, cumpliendo con mi deber y continuando la subordinación que ha marcado mi carrera militar, le hice reconocer en el Ejército, que recibió la noticia y el nombramiento con gran disgusto. El pueblo de Valencia, que se acordaba que el general Escalona se había encontrado en el desgraciado lance de haber entregado aquella plaza al general Boves, no pudo tolerar ni ver con indiferencia que se colocase en el mando a un hombre de quien no tenía confianza y se me retirase de su territorio cuando creía que su seguridad interior y exterior dependía exclusivamente de mi persona. Toda aquella población se reunió en la sala municipal pidiendo a grandes voces que se suspendiese el decreto de Bogotá y se me continuara en el mando. Una partida de más de 300 hombres me sacó de mi casa. El pueblo entero me aclamó por su jefe. Yo acepté el encargo porque creí que era el único medio de mantener el orden y mi autoridad fue al instante reconocida por todas las tropas. Este es un extracto de carta de José Antonio Páez, de fecha 24 de mayo de 1826, dirigida al excelentísimo Simón Bolívar. Pero es interesante ver qué pudo haber sentido Páez y cuál fue su reacción al saber que quien había promovido su acusación le sustituiría en el mando. José Antonio Páez tenía la peor de las opiniones del intendente Escalona, y este último consideraba a Páez un bruto y estaba decidido a darle una lección. Confabulado con la municipalidad, y pocos días después salían para Bogotá los oficios dirigidos al Ejecutivo y firmado por el intendente Escalona y otro enviado a la Cámara de Representantes y suscrito por los municipales con acusaciones contra el general Páez. Hablan del sosiego de Caracas, perturbado por el llamamiento al enlistamiento general de las milicias promovido por el general Páez, pero son incapaces de reconocer que la paz lograda en Caracas ha sido producto del esfuerzo del general. La madeja de intrigas se cierne sobre el destino de la Gran Colombia y parece que quieren sacar al Centauro de los Llanos de la jefatura que le fuera asignada. Este no sabe a qué extremos puede llegar la sutileza del maquiavelismo. Cuando la Cámara de Representantes pide información concreta al vicepresidente Santander, este responde con algunas excusas que no exoneran la responsabilidad del Centauro de los Llanos. He aquí fragmento de la respuesta dada en carta del general Santander, vicepresidente de Colombia. En este caso, señor presidente, requiere hoy más que nunca una prudencia a toda prueba. Los enemigos comunes pueden invadirnos porque tienen medios. Venezuela tiene infinitos puntos de acceso. Los españoles tiran frecuentemente sus planes sobre ella, contando con que hay bastante opinión que les favorece. Los emigrados que han perdido sus propiedades son de aquel territorio. Algunas guerrillas enemigas concurren a multiplicar los embarazos y a ocupar la atención de los defensores. En tales circunstancias, si el enemigo tuviera confianza de no encontrar al general Páez al frente del ejército republicano de Venezuela, la invasión podría ser más pronta y el éxito menos dudoso. El general Páez goza como soldado de una reputación indiscutible, y el enemigo, que tiene una opinión ventajosa de su contrario, le teme y lleva la mitad de la campaña perdida. No quiero decir con esto que sacrifiquemos nuestras leyes y los derechos de los ciudadanos a la conveniencia de conservar en el ejército de Venezuela a un general que, aunque de crédito guerrero, embaraza la marcha del régimen legal. Definitivamente sorprendente la carta del general Santander. Es algo así como sí pero no.
El día 27 de marzo, el Senado admitía la acusación y el 1 de abril, sin conocer aún esta circunstancia, el general Páez hacía promover por el comandante del batallón Apure una averiguación sumaria con la cual, mediante testimonios de algunos oficiales y soldados, esperaba dejar demostrada su inculpabilidad. Pero a fines de mes, hallándose en Valencia, le sorprende la orden del Ejecutivo de entregar el mando precisamente a quien considera entonces su peor enemigo, al general Escalona. Páez, que en ese momento se encuentra con sus amigos discutiendo algunos aspectos de su defensa, tiene un momento de perplejidad. En realidad no esperaba este golpe. Violentamente la sangre hierve hasta llegar a su rostro. Estaba indignado el general Páez, precisamente el intendente Escalona. ¿Cómo se habrá reído el viejo intrigante? Entonces, de un brusco manotón, arranca de sus hombros las charreteras y las arroja al suelo. A su lado, el doctor Peña sonríe. Esa noche, en el silencio del caserón valenciano, el guerrero y el letrado conferencian largamente. Al otro día, el general Escalona es reconocido por las tropas, pero horas después se promueve en la Municipalidad de Valencia una curiosa reunión en la cual, sobre pretexto de levantar una suscripción para atender a los gastos militares, se lamenta la deposición de Páez y se pintan con colores sombríos las ingratas repercusiones que el hecho puede llegar a tener en la vida de los pueblos. En los días siguientes se ve a Peña muy atareado en conciliábulos con los municipales, a tiempo que algunos oficiales de confianza recorren las parroquias y los caseríos de los alrededores. El pueblo valenciano comienza a agitarse, los habitantes pacíficos se inquietan y pegan el oído al tablero de sus puertas cerradas. Una manifestación de varios centenares de personas se congrega frente a la municipalidad y lanza vivas a Páez. Algunas voces se elevan pidiendo su restitución en el mando, y hay quien afirma haber visto entre los manifestantes al general Carabaño, jefe del Estado Mayor, soplando al oído de los hombres lo que deben gritar. Ya los municipales no resisten la tensión nerviosa que esta situación les produce. ¿Qué deben hacer? Que lo decida el gobernador de la provincia, pero don Fernando Peñalver mueve negativamente su venerable cabeza y declina la responsabilidad. Esto no es de su incumbencia, dice. El 30 vuelve a sesionar la municipalidad. La agitación popular es ya incontenible y se convierte en tumulto. Páez, Páez, clama la gente, los ciudadanos. Del Palotal, de San José, de las parroquias y los campos afluyen las oleadas humanas y de repente los espantados concejales ven cómo un grupo de salvajes arrastra los cuerpos de 2 hombres asesinados. Esto no es todo. Hay otro que agoniza en el centro de la plaza. Han robado el estanco de Macuraparo y por las montañas de Güere se mueven bandas armadas que cometen toda suerte de tropelías. Indudablemente, todo esto es consecuencia del alejamiento de Páez de la Comandancia General. Solo a Páez respetan los pueblos. Esta historia continuará.